Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les traigo la última parte de este bonito poncho, suéter, chaqueta. ¿Te gustaría saber cómo tejerla? Si te perdiste de los dos enlaces anteriores, te los dejo abajo en la descripción. Donde está el título, dale clic donde dice más. Ahí te vas a encontrar las dos partes anteriores. Está bien bonito, pero si te gustaría que tejiera este mismo para adultos, bueno, pues entonces deja un me gusta para este video, así podré guiarme y saber que sí estás interesada en tejerlo. Dejé indicaciones para todas las tallas, desde recién nacido hasta 15 años. Así es que continuamos con la última parte. Vamos a ver cómo vamos a tejer estas dos vueltas. Quiero mostrarles cómo nos va a quedar. Ok, para esta siguiente vuelta ya tenemos, a ver, 3 cadenas. Me voy a pasar estos 3 y aquí tejo 3 puntos. Me voy a pasar estos 2 y me voy a ir aquí a un lado y tejo estos 3. Y ahora aquí. Ya empezó a llover, amigos. ¿Sí escuchan? Me gusta mucho cuando llueve. Aquí vamos a hacer el abanico de los saumitos. Así va a quedar. Y ahora yo me voy a pasar aquí a un lado y paso estos dos sin tejer hasta acá. Y tejemos esos 3 puntos. Y ahora paso estos 3 hasta aquí y tejemos punto alto. 1, 2, 3 y hasta acá. Ay, amigas, voy a cerrar un poquito mi ventana porque ya está. Ok, ya me está mojando aquí también. Ok, ahí está. Ahora voy a pasar estos dos sin tejer y nos vamos hasta acá. Ahí tejemos 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar aquí. De hecho, le voy a dejar dos cadenas nada más. Me voy a pasar aquí a la mitad y tejo un punto bajo. ¿Sí? Ahí está. Ahora hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar en esta ocasión aquí a un ladito. Tejemos esos 3 puntitos. Y me voy a pasar hasta el último. Pasamos 2 sin tejer. Y aquí al final tejemos un punto alto. Listo. Y así nos ha quedado. Ya nos quedó recto en esta parte. Yo voy a cortar, hago una cadena y retiro. Ahí está. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a pasar hasta acá. Aquí vamos a tejerle en este espacio si tú lo prefieres. Vamos a tejer por acá, ¿verdad? Ahí está. Cruzamos, hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y recuerden que ya de aquí ya no voy a tejer, sino que me paso hasta acá. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos del otro lado, así lo vamos a hacer. Vamos a tejer esos 13 puntos y luego pasamos los 14 y comenzamos con la parte de los aumentos y listo, ¿va? Ok, entonces yo voy a aventajar para que ustedes ya vean cómo queda del otro lado también y se animen ya a tejerlo.
Entonces completo esta parte de aquí y regreso. Pero voy a tejer esta primera vuelta. ¿Saben por qué? Por si alguna amiga tiene alguna duda de cómo lo vamos a seguir aquí, pero va a ser el mismo proceso, ¿va? Cuando estemos por llegar a donde está la parte de los aumentos, esta es, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Del otro lado colocamos un punto alto. Ahí está. Y tejemos estas 3 cadenas. Yo aquí ya hice la parte de los aumentos. En esta parte ya tengo este otro espacio. Así es que yo voy a girar. Vamos a girar. Y aquí. Uy, uy, uy. Ahí va. Tejemos los 3, ¿va? Como ya vimos del otro lado cómo se teje, amigas, pues vamos a avanzar, ¿les parece? Avanzando paso a pasito. Y ustedes ya vieron, vean el avance que yo ya tengo. Y ahorita les voy a enseñar el reloj cuando ya me decida a comenzar a editar el tutorial que será la primera parte, ¿sí? Para que ustedes vean el avance. Y vean también, pues, en cuántos minutos o cuántas horas le he invertido este suéter. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo está quedando en esta parte. Ya he terminado y vamos a ver qué hora es, ¿verdad? Seguimos en este caso documentando 7:17 y sigue siendo 13 de agosto. Así es que pues ustedes ya vieron, amigas, que estamos avanzando, o en este caso estoy avanzando. Estoy avanzando muy rápido y vamos ahora por la parte de las mangas. Yo creo que nada más les voy a dar indicaciones para las partes de las mangas por el día de hoy y ya mañana continúo y ya sigo documentando cuánto me voy tardando. ¿Les parece? Ok, vamos por las mangas. Voy a comenzar aquí. Está la parte de los aumentos debajo del brazo. Yo voy a comenzar a un ladito. Tejo una cadena con la lana doble, 2 cadenas más y 2 puntos en este espacio. Me voy a pasar a este siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos. Ahí está. Ahora yo me voy a pasar aquí, paso este espacio, me paso hasta acá y tejemos otros 3. Siguiente, ahí está, otros 3. Y en el que sigue otros 3. ¿Vieron qué fácil fue? ¿Verdad que sí? Uy, amigas, ya acabamos casi el proyecto, ¿verdad? Miren, ahí está. Ok, voy a darle la vuelta. Aquí ya estoy por dar la vuelta, miren. Otra vez nos vamos a encontrar con este espacio. Aquí tejo 3. Ay, aquí se anda pasando para otro lugar. Ahí está. Y ahora nos pasamos este punto hasta aquí y hacemos 3. Y nos pasamos este y hacemos 3. Y cerramos. Aquí, esta es la parte de los aumentos. Yo cierro y comienzo 3 cadenas y 2 puntos altos. Me paso al espacio que sigue y continúo tejiendo como corresponde. Y vamos a ir aventajando esta manga tanto como lo necesites. Yo voy a hacer esta vuelta completa solamente para que en casita ustedes puedan observar cómo está quedando. Pero en sí es ir rellenando los espacios. Quiero mostrarles, ya he terminado mi vuelta. Aquí paso, deslizo y voy a tejer una vuelta así, con deslizado,
para que siempre me quede debajo del brazo, y en una subimos nada más las 3 cadenas sin deslizar. ¿Les parece? Ok, aquí levanto y ya, a tejer como corresponde. Bueno, ya vieron, voy a aventajar un poco porque voy a hacer cambios de color y regreso. Hasta este momento ya la cantidad que tengo. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Yo lo voy a dejar con 16 vueltas en total. Ahora, ahí en casita, estuve leyendo algunos comentarios donde quieren tutorial para tallas de adulto. Si quieres para talla de adulto, si estás interesado o interesada, deja un me gusta para este video y así yo sabré que si quieren. Vi muy poquitos, eso quiere decir que no les gusta la idea, por lo tanto es muy probable que no lo haga, pero si a ti te gustaría, no olvides dejar un me gusta para este video, así yo me puedo ir guiando de qué otras cosas necesitan, ¿ok? Eso le pasó al suéter de punto lluvia, que les había compartido el enlace para niños, pero no tuvo muchos me gusta. Eso quiere decir que no querían para adultos y por eso no se los compartí, aunque ya lo había tejido, ¿ok? Se los voy a mostrar al final del video para que ustedes vean que estaba bien bonito, pero pues no lo quisieron. Entonces, ya si quieren el de adultos de este, me dejan un me gusta, ¿va? Vamos a continuar porque voy a hacer los cambios de color. Bueno, ya vieron el avance que tengo, ¿verdad? Y pues hoy empecé tarde. Pues ya saben, después de las labores de la casita. Entonces, aquí yo voy a pasar, hago el punto deslizado, voy a cruzar y voy a levantar 3 cadenas. Y dentro de este espacio tejo 2 puntos altos. También, amiga, una de las cosas que vi es que había algunos comentarios donde decían que sí querían para talla de adulto, pero fueron muy poquitos. Además, vi muy poquitos me gusta. Eso quiere decir que la mayoría no quiere que teja en esta ocasión la prenda para adultos, ¿verdad? Entonces voy a dejarlo en el olvido, ¿les parece? Ya si veo que en este video ustedes dejan más me gusta o más comentarios diciendo que sí quieren, dejen el me gusta y el comentario, ¿va? Entonces ahí voy a ver que si quieren tallas para adulto en esta ocasión de este poncho suéter y ya estaría realizando para adulto. Si no, pues va a pasar lo mismo que pasó con el suéter de punto lluvia para adulto que pues casi nadie lo quiso. Entonces ya está terminado, pero como nadie lo quiso, pues entonces no se los compartí. Nada más les compartí el de niños, ¿va? Entonces, si a ti te interesa la idea, deja un comentario y deja un me gusta para saber que sí. Y si se juntan varios, ya si se juntan muchitos comentarios, entonces digo, entonces sí les interesó y ya se los hago. ¿Les parece? Muy bien, mis princesas. Vamos a continuar aquí tejiendo y yo voy a estarle combinando pues los mismos colores. Miren, en esta ocasión me quedaron aquí 2 puntos. Yo creo que voy a pausar un poquito el video. Voy a colocar ese punto que me hace falta y ya regreso cuando ya tenga terminado el color en blanco. Aquí ya terminé la vuelta. Voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Deslizo. Y aquí voy a hacer cambio de color. Cuando hagamos el cambio de color, yo voy a llevar estas hacia arriba, hago un punto deslizado, tejo 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio, pero primero voy a atar este con el color en blanco.
vamos a atarlo así fuerte, fuerte, para que no se vea el cambio. Y dentro de este espacio voy a tejerle ahí están esos 3 y voy a continuar tejiendo. Hay que dejar las hebras aquí de este lado, no hay que llevarlas. Voy a completar toda la vuelta. Ya corregí aquí los 2 puntos que me hacían falta. Completo la vuelta. Una vez terminado voy a pasar aquí, deslizo y hacemos el cambio de color. Voy a llevarme el color en gris. Aquí ajustamos y tejemos 3 cadenas y en el mismo espacio 1 y 2 puntos y continúo tejiendo hasta completar la vuelta. Ya terminé la vuelta. Aquí voy a cambiar. Ahora vamos a volver a hacer el color en azul, ¿les parece? Para que el azul nos quede a la mitad. Paso 1, 2, 3. Ajustamos el color gris y en este espacio empezamos a tejer y continuamos tejiendo. Sí, entonces para dejarle una franja que sea gris, azul, blanco y ya lo demás en gris. Ok, entonces quiero mostrarles también cuánto es el material que he utilizado. Esta es lo único que me queda del color en gris. Como quien dice, pues utilicé 100 gramos de gris y voy a mostrarles cuánto me sobra del color en blanco y del color en esta ocasión en azul. Recordemos la talla que estamos tejiendo, talla 10 a 12. También tomen en cuenta que no está tan largo, pero se los voy a mostrar ya puesto, ¿ok? Entonces quédate hasta el final. Voy a completar la vuelta. Voy a hacer el cambio del color blanco. 3 cadenas, ajustamos el color azul y tejemos. Me voy a pasar al que sigue. Este pedacito de lana ya lo voy a cortar. Ya no voy a necesitar más el color en azul. Voy a completar toda mi vuelta. Yo le voy a dejar solo esta franja en color en gris, entonces, perdón, en color blanco. Así es como vamos a dejarlo: blanco, azul, gris, azul y blanco. Ok, ahora vamos a llevarnos el color gris de nueva cuenta. Pasamos y tejemos 1, 2, 3. Y aquí vamos a ajustar y tejemos los 2 puntos que siguen. Y vamos a cortar el color en blanco. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es completar esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta, voy a hacer 3 cadenas y empiezo punto alto. Siguiente espacio, 2 puntos altos. Siguiente, 2 puntos altos hasta completar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta voy a pasar por debajo y hago un punto deslizado. 2 cadenas, paso al siguiente punto y tejo punto alto por abajo. En relieve, por abajo, en relieve y por abajo.
vamos a estar haciendo elástico simple y te va a quedar uno en relieve y uno por abajo. Completo la vuelta. Aquí, ya para finalizar esta vuelta, este último punto lo tejo por abajo y el que sigue, que son las dos cadenas, las tomo así por abajo y deslizo. Dos cadenas, este que sigue está tejido por abajo y tejo por abajo. Este que sigue, aquí se alcanza a ver el relieve, lo tomo y lo tejo en relieve o por arriba. Este está por abajo, punto alto, el que sigue en relieve, por abajo y en relieve. Y esto lo voy a hacer vuelta tras vuelta. Voy a tejerle, sin contar esta vuelta, voy a tejer 10 vueltas más y regreso para darle ya el contorno y la parte de los botones. Amigos, aquí ya he terminado la parte de las manguitas. Nos vamos a ir por el borde. Vamos a ver amigos, ¿qué horas son? 4:24 día después del inicio. Así es que vamos a continuar con el proceso. Quiero mostrarles entonces, vamos a empezar. Primero nos vamos a fijar en un detalle. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Así es que yo voy a comenzar. Este es mi derecho. Y empezamos aquí, en la esquina. Yo ya terminé con la madejita anterior, ¿sí? Es decir, ya me gasté 100 gramos, ¿sí? Y voy a continuar. Tuve que tomar otra. Cruzo. Voy a dejarle 3 cadenas. Y aquí en este espacio vamos a tejerle aquí 2. Me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejer 3. 1. Yo creo que nos vamos a regresar un poquito, ¿va? Para que haga aquí como una vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando las cadenas. Ahora me paso al siguiente espacio y tejo 3. Y nos vamos a pasar aquí donde está el punto y tejemos punto. Y luego sobre las cadenas 1, 2, 3. Yo creo que vamos a quitarle un punto, el punto de aquí, ¿va? Vamos a dejarle nada más estos 3, todavía estamos a tiempo. Y me paso al siguiente espacio, 1, 2 y 3. Ahí está. Me voy a pasar al que sigue y hacemos 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Y esto lo voy a hacer toda la parte del borde de la cadera o la cintura. Ahí vamos a ir trabajando. 2 y 3. Listo. ¿Completo? Regresé porque aquí a la mitad vamos a tejerle 1 por cada espacio. 2, 3 y aquí hacemos 1, 2 y 3. Del otro lado no estamos tomando el punto bajo. 1, 2, 3. Y nos pasamos aquí y hacemos un punto por cada espacio. Y sobre las cadenas otra vez otros 3 puntos. Paso
y hacemos otros 3. Así nos va a quedar en la parte de la espalda. ¿Completo? Aquí ya estoy llegando a la esquina. Y en la esquina vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en la anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a corroborar si dejamos 6 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ahora, del otro lado, vamos a pasarnos a este siguiente espacio y vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es más, vamos a dejarle uno más. De este lado le dejo 7, ¿ok? 7, 6 y 7. Y me paso aquí y continúo tejiendo 3 puntos. En el que sigue otros 3 puntos. Y así hasta llegar acá, a la parte de la esquina. Bien bonito. Ya son los toques finales. Ah, por cierto, no olvides, amiga, si quieres talla de adulto, deja un me gusta para este video. También déjame tu comentario. ¿Qué talla prefieres que lo teja? La talla que gane es la que voy a estar tejiendo, así es que no olvides dejar tu comentario. Ya he llegado a la parte de aquí del cuello y en esta ocasión vamos a pasarnos aquí y a tejerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y del otro lado pasamos y tejemos 1, 2, 3 y 4. Ahí yo creo que lo vamos a dejar así, 4, o le dejamos de una vez. No, sí, vamos a dejarle los 6 también, 5 y 6, ¿sí? Para que tenga más o menos de dónde colocar la vuelta. O se lo dejaremos al... No, yo creo que se lo vamos a dejar acá, miren, amigas. Ya sé que ando indecisa. Ando indecisa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están. Y ahora sí nos vamos acá y tejemos solo 3. De este lado, solo 3. Y así, todo la parte del cuello. 2 y 3. ¿Va? Ok, aquí nada más le vamos a hacer 10 y del otro lado también. Ya he tejido la parte del cuello. Miren, aquí está la parte de los aumentos. Y he llegado a la esquina donde voy a colocar 3 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el que sigue 3. En el que sigue 3. Y esto hasta completar toda la vuelta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte del puño, ¿les parece? Para que esto sea más rapidito, vamos a colocarlo ahí y les voy a estar mostrando el horario porque todavía es día 14 y aunque hoy empecé a tejer bien tarde, amigas y amigos, por
los quehaceres de la casa, ustedes ya lo saben, pues de todos modos me quiero dar a la tarea de terminarlo el día de hoy para que sea en un solo día, ¿ok? Entonces en 24 horas y voy a llegar aquí. Aquí ya estoy por finalizar. Vamos a tejer, este es nuestro último espacio y tejemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este lo vamos a tomar por abajo, deslizo 2 cadenas, paso al punto que sigue, tomo por abajo y tejemos 1 por arriba, 2 por abajo, 3, 4 y así vamos a continuar. Ay, amigas, ya se me anda cayendo aquí el proyecto, ya se va. Así. Bueno, pues como ya vimos que va a ser el mismo proceso, yo voy a completar toda mi vuelta. Vamos a ir tejiendo uno y uno, uno y uno, uno y uno, ¿sí? En cada vuelta no va a haber aumentos, no va a haber disminuciones, solamente vamos a tejerles en esta ocasión, por ejemplo, este sería 1, 2, vamos a ponerle unas 4 vueltas o 5 para la parte del elástico y colocamos botón. El botón, amigas y amigos, en esta ocasión tiene que pasar por estos espacios, ¿sí? Por lo tanto, te recomiendo que sea un botón que mida 1 centímetro de diámetro o máximo 1,5 centímetros, ¿ok? Para que le quede muy bonito, muy bien y no tengas que hacer ojal, porque el día de hoy no vamos a hacer ojal, pero supongamos que en casita tú quieres hacerle el ojal porque tienes un botón bien grande y esos son los que le quieres poner. Ok, para las amiguitas que pasen su botón por estos espacios y no entren, ustedes van a tejerle una cadena. Pasan, por ejemplo, este que tiene que quedar por abajo y entonces aquí tejen por arriba y entonces este sería el espacio del ojal. Cuando tejan la siguiente vuelta, aquí van a colocarle un punto, ahí le van a colocar ese punto para que cuadre, ¿sí? Entonces ya sería en relieve, por abajo y en relieve, ¿sí? Esto solo es en caso de que tu botón sea muy grande y no alcance a pasar por estos espacios. Yo voy a completar esas vueltas y regreso, porque el día de hoy tenemos tutorial, que yo sé que tú lo vas a ver hasta un día después, pero necesita salir el día de hoy para mostrarles ya el avance. Quiero mostrarles, son las 6:23 ya de la tarde y es 14 de agosto. Ya hasta aquí voy a dejar pues de mostrarles la hora por hora, porque ya en este caso, amigas y amigos, como se pueden dar cuenta, ya me falta bien poquito. Y miren, amigas, nada más un detallito quiero mostrarles, ya tiene mangas, ahí le voy a colocar botoncitos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito suéter. ¿Qué te pareció el proceso? Recuerda dejar un me gusta si estás interesada o interesado en que dé indicaciones para tallas de adulto. Yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Lindo, lindo como siempre. Fácil, fácil.